a estudiar la clase 4 del Levítico. Vamos a estudiar desde Levítico capítulo 8. Es sobre la consagración del sacerdote. Ordena congregar a todo el pueblo israelita. Leamos los versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios le dice a Moisés que traiga a Aarón y a sus hijos. Se relata lo mismo que en Éxodo capítulos 28 y 29. Esta consagración no significa sacrificio. Es una ceremonia especial para establecer sacerdote. Está describiendo simbólicamente a Jesucristo, que sería nuestro sumo sacerdote. En el versículo 2 aparecen las vestiduras especiales. También hay aceite especial para ungirlos. Se llama aceite de la unción. Éxodo enseña el modo de prepararlo de manera especial. En los versículos 14 al 17 hay que ofrecer becerro. En los versículos 18 al 21 hay que ofrecer 2 carneros. Un carnero se ofrece como holocausto y el otro carnero se ofrece como sacrificio de paz. Todo el pueblo israelita debía reunirse al tabernáculo de Dios. A la vista de todo el pueblo israelita debían purificarse Aarón y sus hijos. En el versículo 5 dice que es mandato de Dios. En el versículo 7, una vez purificados, deben ser vestidos con túnica. Se los ciñe con cinto. Después se los viste con manto. Después se les coloca el efod. Luego se los ciñe con el cinto del efod. La túnica estaba hecha de lino fino. Esto simboliza la purificación de nuestro corazón. El cinto de la túnica estaba hecha de lino blanco. Éxodo 28:39. Significa la vigilancia de uno mismo y ser prudente. El manto era de color azul, simboliza la vida. El efod es una vestimenta sagrada que el sacerdote usaba cuando ofrecía sacrificios. El efod tenía un hueco en el medio. Es como una especie de chaleco que se cuelga cubriendo la parte delantera y trasera. En especial, el efod tenía incrustado 12 piedras preciosas. Las piedras preciosas tenían inscritas los nombres de cada tribu. Sobre el efod se ceñía el cinto del efod. Se refiere al cinto pegado al efod. Lo dice en Éxodo 28:8. Muestra que Jesús y el ministerio de Jesús son una misma cosa. En el versículo 8 aparece el pectoral de Aarón. Es un pectoral de 1 palmo a lo ancho y alto. El pectoral tenía incrustado piedras preciosas. Luego está el Urim y Tumim. El Urim simboliza la luz. El Tumim simboliza la integridad. Eran herramientas usadas para conocer la voluntad de Dios. Aparece también en 1 de Samuel 23:9. El pectoral también se dice pectoral del juicio. Lo dice Éxodo 28:30.
indica que el creyente que se acerca a Dios debe ser íntegro. Hay que usar la conciencia y recibir la dirección y guía del Espíritu Santo. Solo así podrá comprender correctamente la voluntad de Dios. En la cabeza del sacerdote se colocaba una mitra. En el versículo 9 se le colocaba una mitra en la cabeza. La mitra estaba hecha de lino fino. El frente de la mitra tenía pegado una lámina de oro. En la lámina de oro estaba inscrito Santidad a Jehová. Significa que hay que acercarse ante Dios con santidad. Hay que acercarse con un corazón arrepentido de todos los pecados. Hay que acercarse a Dios en humildad y temor. En el versículo 11, Moisés se acerca ante Dios con el aceite de la unción. Versículos 11 al 13. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios dio la ley para elaborar el aceite de la unción. Lo dice Éxodo 30:23. Los ingredientes son mirra excelente, canela aromática, cálamo aromático, casia. También lleva aceite de oliva. Había que mezclar todo esto para hacer el aceite de la unción. Esto se usaba solamente para los sacerdotes. Dice que hay que rociar 7 veces sobre el altar. En la Biblia el número 7 simboliza la perfección. Es el número de la perfección que pertenece a Dios. Por ejemplo, del Espíritu Santo se dice 7 espíritus. En la creación, en 7 días, Dios hizo el mundo. Dice que rocíe 7 veces con el aceite. Luego dice que hay que ungir 7 veces con el aceite de la unción. Se ungen con aceite al consagrar a un rey o profeta. También se unge con aceite al consagrar a un sacerdote. Se debía consagrar a los sacerdotes de Dios de este modo. Así vistieron a Aarón y a sus hijos, les pusieron los cintos y cumplieron con todos los requisitos. Ahora había que ofrecer un sacrificio especial por Aarón y sus hijos. El versículo 14 dice que es sacrificio expiatorio. Le ponen las manos sobre la cabeza del becerro, luego lo degüellen al animal y rocían con su sangre todo alrededor del altar. Se rocía sobre el suelo del altar y sobre el altar para santificar. Luego Moisés extrae todas las grosuras de los intestinos para quemarlas fuera del altar. Es quemar todo aquello que está conectado con lo más valioso y con la vida. Se quema en fuego para Dios todo lo que hay en los intestinos. Significa ofrecer a Dios con todo el corazón. Es rendirse a Dios con todas nuestras fuerzas, dedicación y esfuerzo. Los padres pueden sufrir en sus corazones por sus hijos. Es como si se quemaran por dentro, como si se pudrieran por dentro. Tenemos que darle a Dios lo más valioso, como la vida, todo lo de nuestro interior.
Luego hay que tirar fuera del campamento todo lo inmundo. En el versículo 17 dice que hay que quemarlo al fuego. Luego Moisés trajo al carnero del holocausto. El versículo 18 dice el carnero del holocausto. Hay que ofrecer en holocausto para Dios ese carnero. Luego queda otro carnero. Este se ofrece a Dios como sacrificio de paz. Hay que ofrecerlo como ofrenda encendida. Versículo 23. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Lo degüella y le ofrece totalmente a Dios. Hay que lavarlo y degollarlo. Se quema al animal por completo en holocausto para Dios. Representa a Cristo, que vendría para ofrecerse completamente a Dios por nosotros. El sacrificio de Jesucristo fue completo, no se reservó nada por amor a nosotros. El Señor Jesús se ofreció en sacrificio completo por ustedes y por mí. Sin embargo, nosotros, a pesar de haber recibido tal gracia, no solemos sacrificarnos. El amor implica sacrificio. Se dice trabajo de amor. Hay que sacrificarlo todo. Los padres se sacrifican por los hijos. Trabajan mucho. ¿Por qué los padres se sacrifican y trabajan tanto? Porque aman a sus hijos. Los hijos pueden ser discapacitados. ¿Cómo reaccionan los hijos cuando sus padres están muy enfermos y son una carga por mucho tiempo? Mis padres están sufriendo mucho por la enfermedad. Para que ya no sufran más, sería mejor que vayan pronto al cielo. Los hijos sienten eso, pero no así los padres. Cuando los padres tienen que cuidar a sus hijos discapacitados, ellos se sacrifican todo por sus hijos. Sacrifican el tiempo y dinero. No hay padres que piensen, como mi hijo sufre mucho, sería mejor que muera. Por más que sea una carga para los padres, desean que su vida se extienda aunque sea un día más. Así de diferente es el corazón de los padres y los hijos. Del mismo modo, el Señor Jesús llegó a ser para nosotros un sacrificio perfecto y completo. Pero aunque nosotros hemos recibido mucha gracia, no nos gusta sacrificarnos. No sacrificamos dinero, no sacrificamos tiempo. ¿Qué esperamos entonces? Esperamos que Dios lo haga todo. Dios, te pido que lo hagas todo. Ayúdeme, cumple mis deseos, responde a mi oración. ¿Qué hemos sacrificado por completo para Dios? En el versículo 24 dice que unte con esa sangre el lóbulo de la oreja derecha. También dice que unte con sangre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. ¿Por qué había que untar con la sangre del sacrificio? Esto simboliza la apertura del oído espiritual del creyente. Tiene que abrirse la oreja para escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios y considerarla como su propia vida. La palabra de Dios nos beneficia mucho. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. También nos motiva a crecer en la fe. La fe se produce al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe se produce de escuchar la palabra de Dios.
es a través de la palabra que se genera la fe y crece la fe. Hay quienes no les entra la palabra de Dios en sus oídos. Estos oyentes, por más que se les enseñe la palabra de Dios, no entienden. Sus oídos no se abren. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿esa palabra entra bien por nuestros oídos? No se trata de nuestra inteligencia, es porque tenemos los oídos para escuchar la palabra de Dios. Se dice que los oídos fueron abiertos. Había que untar con sangre el pulgar de la mano derecha. Significa que nuestras manos deben ser santificadas delante de Dios. Untar con sangre el pulgar del pie derecho significa que nuestros pies deben ser santificados. Significa que no debemos ir a cualquier parte con nuestros pies. Aunque tenga derecho de ir a donde quiera con mis pies, no debe ir a cualquier lado. Porque el creyente es una persona importante, somos santos, tenemos que ser cuidadosos. Dice que hay que ofrecer el sacrificio completamente a Dios. En el versículo 25 dice que hay que ofrecer las grosuras de la cola, de los intestinos, de los 2 riñones, la grosura del hígado y la espaldilla derecha. También dice que ofrezca panes sin levadura, torta de pan de aceite, una hojaldre, colocarlos sobre la espaldilla derecha. Todo eso ponerlos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Hay que ofrecer todo eso como sacrificio delante de Dios, como ofrenda mecida. Moisés los tomó y los quemó sobre el holocausto. Su olor grato es elevada hacia Dios. Es una ceremonia ordenada por Dios. Se toma la parte del pecho del animal para darle a Moisés como alimento. Hay que darle esa parte a Moisés. Esta ceremonia se realiza durante 7 días. Lo dice desde el versículo 30. El 33 dice que esta consagración se lleve a cabo durante 7 días. Durante 7 días no hay que salir del tabernáculo de reunión. Versículos 33 al 36. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Durante los 7 días que serán de expiación, no deben salirse del tabernáculo. Son los días ordenados por Dios. Para todos los asuntos hay un tiempo. En Daniel 10:2, Daniel estuvo orando durante 3 semanas. 3 semanas son 21 días. A los 21 días vino la respuesta de Dios. Nosotros tenemos un tiempo y período. También hay un período de pruebas. También hay un período de tribulaciones. Además, hay otros períodos establecidos por Dios. Debemos atravesar con fe esos períodos. Hechos 1:4 dice que no salieran de Jerusalén. Por más que sea un lugar difícil y cansador, hay que esperar allí hasta que llegue el poder de Dios. En ese momento
Los discípulos debían permanecer en Jerusalén para recibir el poder. También debían orar con todo el corazón. También debían completar el período. Tenemos muchos asuntos. Debemos atravesar bien con fe las tribulaciones. Ahora vamos a estudiar el capítulo 9. Se relata el ofrecimiento de sacrificios a Dios luego de la consagración. El versículo 1 habla del octavo día. Por eso celebraron durante 7 días la ceremonia de consagración. Llegó el día octavo. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y descendientes. En el versículo 2 manda traer los animales para el sacrificio expiatorio, un becerro para expiación, un carnero sin defecto para holocausto, lo que se ofrecerá en sacrificio por el pueblo. Aquí tenemos sacrificios por los sacerdotes, también sacrificio por el pueblo. Manda traer para el sacrificio expiatorio, para el holocausto y para el sacrificio de paz. El versículo 4 dice: Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Hay que prepararse para la manifestación de Dios. Debemos estar preparados para recibir a Dios. ¿Cuál es el primer requisito para recibir a Dios? Hay que estar limpio. Hay que ser un creyente puro. Hay que aceptar a Cristo y ser un cristiano que se purifica. Así puede ser un templo donde more Dios. Desde el versículo 8, Aarón ofrece por él el sacrificio expiatorio y el holocausto. Incluso el sacerdote debe ser expiado delante de Dios. El sacerdote está más adelante de todos. Es la persona más importante. Por eso, el sacerdote debe ser limpiado primero. Luego, puede ofrecer sacrificios por el pueblo. Los versículos 8 al 11 dicen que primero ofrezca el sacrificio expiatorio por sí mismo. Luego, desde el versículo 15, hay que traer el animal para el sacrificio por el pueblo. Primero, el sumo sacerdote tiene que ser purificado. Primero, los siervos de Dios tienen que ser purificados. Si el siervo de Dios no es purificado, ¿cómo podría guiar correctamente al pueblo de Dios? Primero deben ser purificados el sumo sacerdote y los hijos del sacerdote. Luego podrán ofrecer el sacrificio por el pueblo. Hasta el versículo 21 se registra la ordenanza para el sacrificio por el pueblo. Versículos 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Han ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de paz. Por lo tanto, el culto debe ser un culto santo. El culto no debe ser para alegrar al hombre. La esencia de culto es darle la gloria a Dios. Entonces, Dios nos concede la gracia. A medida que el creyente da gloria a Dios, recibe más gracia.
No es correcto pretender recibir la gracia sin darle la gloria a Dios. Es imposible. La gracia desciende sobre nosotros cuando damos sacrificio y gloria a Dios. Algunos piensan que Dios no les concede la gracia. ¿Por qué Dios no nos concedería la gracia? No experimentamos la gracia aunque escuchamos la palabra, tampoco cuando oramos. No experimentamos la gracia ni cuando leemos la Biblia. Nuestro corazón está en tinieblas. ¿Cuál es el problema? Es porque no estamos viviendo para la gloria de Dios. Tiene que haber mucho esfuerzo y sacrificio. Algunos crían perro o gato de mascota porque los aman. Tienen que limpiar sus excrementos, tienen que alimentarlos, tienen que limpiarles y bañarles. Los padres educan con alegría a sus hijos, porque los padres aman a sus hijos. ¿Qué debemos hacer si amamos a Dios? ¿Estamos dispuestos con agrado a todo tipo de sacrificio y esfuerzo? Primero, Dios nos amó intensamente. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. El Señor Jesús nos amó entregándose totalmente. Pero, ¿cuánto estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos satisfaciendo las demandas de Dios? Yo estoy muy ocupado. Estoy cansado. No tengo tiempo. Lo haré después. Lo haré en otro momento. Hablamos así. Estamos perdiendo cada vez más la gracia. Estamos perdiendo las oportunidades. No debemos pensar que el tiempo de la gracia siempre va a continuar. El sumo sacerdote y los sacerdotes debían ser purificados primero. Luego podían ofrecer el sacrificio por el pueblo. Hay que ofrecer sacrificio con el fuego que Dios ha ordenado. El versículo 24 dice que fuego salió de delante de Dios. Es el fuego establecido por Dios. Es el fuego de Dios. En Levítico 10, 1 y 2 aparece el fuego ordenado por Dios. Hay un tipo de fuego que agrada a Dios. El pueblo se postró delante de Dios escuchando la oración de Aarón. Sus corazones estaban llenos de gozo y gracia. El pueblo de Dios recibe una enorme gracia cuando adora correctamente a Dios. ¿Cómo es el culto de sus iglesias? ¿Rinden un culto ruidoso? ¿Tocan bombos y platillos? ¿Tocan guitarras eléctricas y bailan durante el culto? ¿Se puede decir que tal clase de culto sea una adoración en espíritu y en verdad? Debemos pensarlo cuidadosamente. Debemos valorar el culto tradicional. El culto no debe adaptarse a su época. Pensemos en la mentalidad del culto del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento debe aplicarse la misma mentalidad. Dijimos que los ritos externos fueron abrogados por el Señor. Los ritos fueron abrogados, pero la mentalidad, el espíritu de la adoración sigue vigente. El culto debe rendirse ante Dios con temor. El culto debe ser solemne. El culto debe ser reverente y serio. ¿Vieron cómo los
incrédulos ofrecen sacrificios a sus ancestros? ¿Vieron cómo los budistas encienden sus inciensos en sus templos? Hasta los incrédulos mundanos adoran a sus ancestros silenciosamente. Incluso la gente del mundo no practica una religión ruidosa y caótica. Debemos eliminar los instrumentos musicales ruidosos de nuestras iglesias. ¿Cómo era el culto de los puritanos? Estudien históricamente cómo era el culto de nuestros ancestros espirituales en la fe. El culto debe rendirse ante Dios con temor. Ahora vamos a estudiar el capítulo 10. El capítulo 10 relata sobre la tragedia de Nadab y Abiú. Versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Nadab y Abiú se acercaron a Dios, cada cual con sus inciensos. Pero se acercaron con inciensos extraños que Dios no había permitido. Entonces salió fuego de la presencia de Dios y los quemó a ambos. El fuego los consumió. Ellos murieron delante de Jehová. Ofrecieron un sacrificio inapropiado delante de Dios. Los 7 días de consagración habían finalizado. Ofrecieron sacrificio sagrado a Dios. Hubo sacrificio por los sacerdotes y sacrificio por el pueblo. Luego de todo esto ocurrió esta tragedia. Murieron delante de Dios. ¿Qué dijo Dios? Moisés reprendió a Aarón: estas son las palabras de Jehová: en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, los que se acercan a Dios deben ser personas santas. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios desea ser glorificado a través del culto, a través del sacrificio. Moisés está reprendiendo a Aarón. Moisés está reprendiendo a alguien que ha perdido a sus 2 hijos. La Biblia relata que los hijos de Aarón murieron. ¿Cuán afligido habrá estado el corazón del padre? ¿Cuán triste estaría Aarón? Es un acontecimiento de mucha tristeza. Aarón perdió a sus hijos mientras ellos ofrecían sacrificio a Dios. Él no pudo llorar ni siquiera. Moisés era su hermano menor, pero siendo Moisés el líder, lo estaba reprendiendo. Pero el asunto es que los hijos obraron mal, por eso murieron. ¿Por qué Dios no nos mata inmediatamente cuando le rendimos un culto inadecuado? No han rendido un culto correcto. ¿Han visto que hoy en día salieron fuego desde el púlpito para consumir a la gente? ¿Vieron hoy en día gente morirse quemada gravemente? ¿Qué hicieron mal los hijos de Aarón? Ellos adoraron a Dios con soberbia.
Se sentían privilegiados y superiores por ser sacerdotes. No tenían un corazón temeroso delante de Dios. Debemos acercarnos a Dios con temor y temblor. Lo dice en Isaías 66:2. Hay que estar temblando al escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra del Señor deberíamos temblar. Pero ¿acaso estamos temblando cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuán temerosos de Dios somos? ¿Cuál es la segunda razón por la que murieron? Ellos ofrecieron a Dios un fuego extraño que Dios no mandó. Trajeron un fuego diferente. Es un culto equivocado. Es un sacrificio que infringe la Biblia. Es un culto que infringe la Biblia. Es una iglesia que infringe la Biblia. Hay administraciones eclesiásticas que son erróneas. Es una reprensión contra instituciones erróneas en las iglesias, problemas financieros erróneos, reprensiones contra lo que infringe la Biblia. Dice que el fuego salió de delante de Jehová. En el versículo 5 dice que sus ropas no se quemaron. Sus ropas no olían a quemado, pero ellos murieron quemados. Dios se llevó la vida de ellos. En la actualidad nosotros rendimos culto. Si sus cultos están mal, deben corregir. Háblenles a sus congregaciones. Esto está mal. Hay que regresar al culto sagrado. Admitan los errores. No hay que avergonzarse de esto. Lo vergonzoso es ocultar lo que está mal y seguir practicando lo que está mal. Por más que ustedes rindan cultos con mucha dedicación, ¿de qué serviría si no es aceptable ante Dios? Hay cultos que Dios no acompaña, cultos que Dios no acepta. Son cultos solo entre los hombres. Aquí finalizamos esta clase. Muchas gracias.